Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado, solo 2 días después del asalto a la embajada estadounidense en Bagdad, un tema que vimos aquí en La Contracrónica el día 2 de este mes, si mal no recuerdo, pues justo un día después, este viernes, Donald Trump dio órdenes de eliminar al general iraní Qasem Soleimani, que se encontraba en el aeropuerto de la capital iraquí. La operación, muy sofisticada por cierto, se llevó a cabo con drones militares, el Reaper concretamente, que dispararon a la comitiva de Soleimani cuando se dirigía desde el aeropuerto de Bagdad hasta la ciudad. Soleimani no era un general cualquiera, no era uno más. Se trataba de uno de los generales más prestigiosos de Irán, un tipo muy conocido dentro del país, no tanto fuera, pero sí mucho dentro, y sobre todo muy respetado, tanto por el gobierno, de quien era mano derecha, del líder supremo, como por la población civil. Y sobre todo, y es por lo que esta operación ha tenido tanta importancia y puede tener consecuencias serias, este hombre era el encargado de desplegar la actividad militar de Irán en el exterior a través de la llamada Brigada Al-Quds, que es una fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria cuyas operaciones se extienden por todo Oriente Medio. Tras la muerte de Soleimani, la situación en Irak y en el propio Irán también, en Oriente Medio en general, se ha puesto al rojo vivo. Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a abandonar Irak cuanto antes, a los civiles, se entiende, y anunció el envío de nuevas tropas, bastantes más de las que había ordenado enviar unos días antes. Van a enviar 3.500 soldados, que se suman a los 800 que ya habían anunciado la semana pasada, y a los 5.000, algo más de 5.000, que ya están presentes en el país. En Irán, entre tanto, cundió la indignación, se produjeron manifestaciones y el gobierno de Jamenei advirtió que llegarían hasta donde haga falta para vengar este atentado, incluida la guerra, por supuesto. Los analistas, sin embargo, dudan que vaya a llegar algo así, que el desenlace vaya a ser tan radical, es decir, que la cosa vaya a llegar tan lejos. Vamos a ver por qué. La pregunta que todos se hacen tras la muerte de Qasem Soleimani, un tipo que ha pasado de ser pues prácticamente un completo desconocido, más allá del propio Irán, a ser una celebridad mundial. Hemos podido ver todo su cara, su fotografía a través de los periódicos y de la televisión. Mucha gente decía, si es que tenía cara de malo, y la verdad es que en las fotografías que han servido a las agencias de prensa aparecía mirando con una cara desafiante que, bueno, por lo menos uno podía imaginarse que realmente era un tipo de armas tomar, y lo era. Este era el comandante en jefe de la Brigada Al-Quds, como os he dicho antes, que pertenece a la Guardia Revolucionaria iraní, y la verdad es que su puesto era francamente importante. Era un tipo que, si bien no dirigía tropas dentro del ejército regular iraní, sí tenía mucha importancia afuera. Bueno, pues andan todos preguntándose que la muerte de este hombre va a ser motivo o no va a ser motivo, esa es la pregunta, esa es la gran cuestión, para una guerra que, según algunos exagerados, podría escalar y convertirse en una especie de tercera guerra mundial, una cosa así. Teniendo en cuenta que acabamos de conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial, lo conmemoramos a lo largo de los últimos 4 años. La última conmemoración fue la de la Paz de Versalles, aunque todavía se firmaron tratados de paz posteriormente, pero vamos, en junio hice yo aquí en la Contrahistoria un especial sobre la Paz de Versalles. Bueno, pues muchos, al hilo de la misma conmemoración y de todo lo que se ha hablado y se ha escrito sobre la Primera Guerra Mundial en los últimos años, pues se han sentido incluso tentados de comparar a Qasem Soleimani con el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, cuyo asesinato en Sarajevo, el día 28 de junio de 1914, dio origen a la Gran Guerra. Bueno, pues más o menos lo que vienen a decir es esto. Algunos, ojo, no muchos, todo hay que decirlo, yo lo he leído en un par de sitios. Esto es como el asesinato de Francisco Fernando de Austria, y entonces va a dar lugar y va a desencadenar una guerra tremenda porque era algo así como el príncipe heredero. No era ningún príncipe heredero, pero bueno, algunos también han dicho que más que, concretamente Niall Ferguson, el historiador, ha dicho que más que Francisco Fernando de Austria, lo decía el otro día en una columna, era Reinhard Heydrich,
el nazi, el segundo de Himmler en el partido nazi, bueno, concretamente en las SS. Bueno, dejando las comparativas históricas a un lado, el hecho es que es tentador siempre anunciar el apocalipsis, sobre todo cuando sabes de antemano que no se va a producir ese apocalipsis, porque las posibilidades de que la muerte de Qasem Soleimani provoque una guerra mundial, pues no diré que es imposible, porque nada es imposible, pero las posibilidades son muy remotas. Pero bueno, podríamos decir que es prácticamente imposible que concretamente esto, podrían suceder más cosas, evidentemente, que si diese lugar, no sé si a una guerra mundial, pero sí a una conflagración mucho más grande, pero con lo que tenemos encima de la mesa, que es básicamente esta operación, más bien lo de la embajada del otro día, el ataque a las unidades proiraníes en la frontera entre Siria e Irak, etcétera, no es suficiente combustible como para desencadenar una guerra mundial, que además tendría que empezar en algún sitio y con unos contendientes claros, como empezó la Primera Guerra Mundial. En este caso serían los adalides de esta teoría, serían Estados Unidos por un lado e Irán por otra. Otra cosa distinta, muy distinta, es que esto complique la situación en Irak. Pero claro, ya era bastante complicada. Tenemos ahí el programa La Contracrónica del otro día, de la semana pasada. En fin, antes de que el Pentágono decidiese intervenir de manera ruidosa y visible, atacando el pasado día 29 de diciembre a estos grupos proiraníes en la frontera entre Siria e Irak, como os acabo de decir, bueno, y como os comentaba la semana pasada en aquel programa monográfico que hice, y luego posteriormente quitando en medio al influyente general Soleimani, que es un tipo que se movía bastante en las sombras, pero que gozaba de acceso directo a Ali Khamenei. Ali Khamenei es el líder supremo de Irán, pero lo es desde que se murió Khomeini, es decir, desde hace 30 años, bueno, más de 30 años, 31 va a hacer ahora, porque este hombre murió en el 89. Bueno, Khamenei es el tipo que tiene la última palabra en todo lo que el gobierno de Irán lo preside Hassan Rouhani, decida. Es una especie de monarca elegido, más o menos. De ahí que tuvieron que inventarse el título y llamarlo líder supremo. Bien, este hombre estaba a la derecha del padre y eso evidentemente le daba mucho poder y cierta aura de intocable. Es decir, era un tipo listo, muy bregado, que había vivido la revolución prácticamente desde el inicio, es decir, tipo ya de 60 años, que había vivido esto desde que tenía pues 20 y tantos, había hecho la revolución siendo joven, no como Rouhani, por ejemplo, o Khamenei, que son mucho más mayores, y bien, había hecho de todo, había luchado en todas las guerras posibles y tenía muy buena fama, un tipo al parecer bastante íntegro en cuanto a convicciones personales, etcétera, querido por muchos iraníes, no por todos, como han dicho algunos, no era adorado dentro de Irán, bueno, tanto como adorado por parte de los que son favorables al gobierno de Rouhani, en general, a la teocracia iraní, pues sí, por supuesto que era adorado, pero vamos, que era un tipo muy de fiar y muy cercano al poder. Pero vamos, tras su eliminación física, es decir, tras la operación que lo ha quitado de en medio, hemos visto que no era tan intocable. Trump se ha deshecho de él con un simple ataque de un dron, de un Reaper. Esto vendría a demostrar la manera en la que han acabado con Soleimani, vendría a demostrar hasta qué punto la tecnología militar estadounidense está por encima de la iraní. Así, de manera general, la tecnología militar estadounidense y su disponibilidad inmediata está por encima de la tecnología militar de cualquier otro país del mundo. Vamos, tecnología, la capacidad de poder atacar cuando quieren y donde quieren. Es decir, puede localizar a su enemigo y eliminarle de la manera más fina posible, de una manera completamente quirúrgica. No necesitaron bombardear el aeropuerto y matar a infinidad de personas y ocasionar un destrozo gigante. No, en absoluto. Esperaron a que este hombre saliese del aeropuerto con su comitiva, colocaron un dron y dispararon a la comitiva. Y acabaron con él y, evidentemente, con todos sus acompañantes. Porque lo del viernes pasado, a pesar de, evidentemente, pues la propia propaganda iraní, que ha dicho que eso era un acto ilegal, que se trataba de terrorismo de Estado, etcétera, yo no creo que fuese un atentado terrorista, en absoluto. Entre otras cosas porque el propio gobierno de Estados Unidos se considera en guerra con Irán. Por lo tanto, no hay atentados terroristas cuando te consideras en guerra con otro. Es decir, ha sido un acto de guerra entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas desde hace 40 años.
Desde 1979, las relaciones entre Estados Unidos e Irán son puramente circunstanciales y no mantienen embajadores, no hay embajador estadounidense en Teherán y no hay embajador iraní en Washington. Se comunican a través de terceros o directamente, pero sin embajadas. Es una guerra muy asimétrica, eso sí, bueno, tan asimétrica que los iraníes no pueden ni soñar, vamos, ni planteárselo, ni en el mejor de sus sueños, con enfrentarse abiertamente contra Estados Unidos. Enfrentarse abiertamente en el campo de batalla, quiero decir. Es decir, declararles formalmente la guerra y exponerse a perderla en este caso, pero hacer una guerra como la que hicieron, por ejemplo, contra Irak hace ya 30 años. ¿Por qué? Pues por una razón simple y muy simple de entender. En el caso hipotético, y por supuesto, esperemos que nunca suceda, porque sería una auténtica masacre, que Estados Unidos e Irán se metiesen en guerra, la derrota de Irán sería pavorosa y además muy rápida. No hay lugar entre dos ejércitos que son tan asimétricos. Uno es directamente gigantesco y con unos recursos virtualmente ilimitados, y el otro es un ejército que no está mal para lo que hay allí, pero que no puede ni soñar con medirse con el de Estados Unidos. Así que cuando el viernes pasado el ayatolá Jamenei tuiteó aquello que lo puso con un cuadradillo de estos, de los hashtags de Twitter, ponía Severe Revenge, es decir, venganza severa, pues la verdad, no era más que pura palabrería, evidentemente pues para convencer a los propios, etcétera, y transmitir al mundo que estaban realmente indignados por lo que Estados Unidos había hecho. Ojo, tiene mérito haber quitado de en medio a este hombre, al Soleimani, porque era una especie de fantasma, era, ya digo, bastante listo, un tipo muy experimentado y sabía esconderse. Seguramente Estados Unidos le perseguía desde hace tiempo, pero no había conseguido dar con él. Luego ya pues sus servicios de inteligencia le debieron localizar en el aeropuerto de Bagdad y a partir de ahí pues ya pusieron en marcha la operación. Esto hace 30 años hubiera sido imposible, no existían los drones ni disponían de la tecnología suficiente como para una operación tan quirúrgica como pero hoy en día un ejército que esté lo suficientemente avanzado puede intervenir de esta manera y terminar saliéndose con la suya, que es en definitiva lo que buscaba Donald Trump. Las Fuerzas Armadas iraníes, como os decía antes, son respetables, es decir, respetables a escala regional, lógicamente, pero claro, si las comparamos con las de Estados Unidos, pues son una miniatura. El presupuesto de Estados Unidos de defensa es 44 veces superior, lo he calculado, hemos ido a mirarlo. Estamos hablando de 610.000 millones de dólares que gastó el año pasado Estados Unidos en defensa frente a 14.000 millones de dólares que gastó Irán. Ojo, la guerra moderna se hace con eso, no se hace con caballos y espadas, no hay regimientos de húsares más allá de que los regimientos honoríficos, es decir, a fin de cuentas, tu ejército es la cantidad de dinero que puedes gastar en él. Y echando un vistazo bajando al detalle, no muy al detalle obviamente porque no dispongo del tiempo, pero sí a un detalle general, pues donde los iraníes tienen 850 aeronaves de todos los tipos, obviamente, los estadounidenses tienen 12.300. Claro, es que estamos hablando solo de las aeronaves. Tengo aquí los datos de ambos ejércitos. Solo en cazabombarderos, pues los estadounidenses tienen casi 500 y los otros 130. Y por supuesto los de Estados Unidos son más avanzados desde el punto de vista tecnológico y más modernos. Pero podríamos mirar en otros apartados, ¿no? Es decir, la Marina, por ejemplo, pues a los 20 portaaviones y 85 destructores que tiene Estados Unidos, pues los iraníes solo pueden ponerle 6 fragatas y 3 corbetas. Durarían una mañana, más o menos, en manos de la Armada estadounidense. En tierra, el ejército estadounidense pues es más grande, lógicamente, porque Estados Unidos es un país más poblado, tiene mayor reserva de tropas y, por supuesto, personal activo. Estamos hablando de más de 1.300.000 personas que tiene Estados Unidos ahora mismo en activo de tropas, estoy hablando de tropas y oficiales, lógicamente, frente a la República de Irán, que tiene solo 500.000, que ya es muchísimo, pero aún así. Y por supuesto, los infantes estadounidenses están mejor armados
y, lógicamente, mejor entrenados porque disponen de más dinero y de más recursos para hacerlo. Así que podemos seguir, ¿eh? Tengo muchísimos más datos que he ido acumulando mientras preparaba el programa y me los he ido apuntando, ¿no? El ejército de tierra, por ejemplo, pues el estadounidense triplica los carros de combate del iraní, multiplica por 30 los vehículos blindados de todo tipo. Estamos hablando de 1.600 frente a 42.000. Vamos, como podéis ver, no quiero tampoco aburriros con esto, con estas comparativas, simplemente no hay partido, no hay más. Y ya lo siento por los que andan vendiendo el Armagedón, diciendo que esto va a ser el principio de la Tercera Guerra Mundial, porque se parece el origen mucho a la Primera. Yo les recomendaría que estudiasen más sobre la Primera y cómo estalló aquella guerra. Las potencias centrales y los aliados, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, no lo olvidemos, no entró hasta el año 1917, y además se incorporó, la declaración la hizo primero y después tardó en incorporarse. En origen era Francia, Inglaterra y Rusia por un lado, y por el otro lado el Imperio Austrohúngaro, Alemania y el Imperio Otomano. Es decir, estaban más o menos igualadas las fuerzas, de ahí que hubiese partido. En este caso no hay partido, vamos, el hecho es que no es implanteable directamente, y los primeros en saberlo son los propios iraníes. Estos datos que os acabo de dar yo, que he estado echando un vistazo durante un par de horas, pues el estado de sus propias fuerzas armadas lo conocen los iraníes bastante mejor que yo, y saben que directamente con Estados Unidos no se pueden medir. Así que la verdad es que esto no creo que derive en una guerra devastadora en Oriente Medio, que luego se convierta en una guerra mundial. Lo que sí puede suceder, como apuntaba anteriormente, y además es probable que suceda, para que engañarnos, es que Irak salte por los aires. No está hablándose de una guerra civil, no sé si será una guerra civil como la Siria o algo un poquitín más suave, pero vamos, que salte por los aires en parte, ya está medio por los aires. ¿Por qué? Pues porque la penetración iraní en Irak es muy fuerte, os lo contaba la semana pasada. Las milicias chiitas, antes en buena medida gestionadas y pastoreadas por Soleimani, tienen presencia por todo el país, en parte por la lucha contra el Estado Islámico, que han sido varios años, que le dio permiso, entre comillas, les dio por lo menos una coartada para penetrar en Irak y llegar hasta Siria. La idea de los iraníes era básicamente acercarse al Líbano y ponerse en contacto con su constelación de Hezbollah para atacar a su enemigo de verdad, que es Israel. Pero bueno, esa es parte, y la otra es porque, bueno, el chiismo es la confesión islámica predominante en Irak. Esto no lo olvidemos. Siempre solemos identificar chiismo con Irán, pero algo así como el 70% de los iraquíes son chiitas. De hecho, en Irak están dos de los lugares sagrados del chiismo. Están las ciudades de Kerbala y de Nayaf. Bueno, en esta última se encuentra la tumba del profeta Ali. Hay unas peregrinaciones, además, que son anuales. El profeta Ali era el yerno de Mahoma, bueno, también era su primo, creo recordar. Y para los chiitas, el profeta Ali es el sucesor natural de Mahoma. Así que no es de extrañar que hasta el gobierno iraquí haya condenado el ataque contra Soleimani. Lo condenaron además de manera muy sentida. En parte, de nuevo, por convencimiento. El primer ministro de Irak, el Adil Abdul Mahdi del que os hablaba la semana pasada, él es chiita, como la mayor parte de los iraquíes, y en parte porque saben que eso desencadena indignación popular en ciertas zonas de Irak, especialmente las más pro-iraníes. No todo el país, hay también un sentimiento anti-iraní en Irak, por mucho que sean chiitas. Es decir, aquí se sobreponen cuestiones tribales, cuestiones religiosas y además cuestiones nacionales. Esa es la verdad. Entre Irán e Irak hubo una guerra larguísima e inútil, la guerra más inútil del siglo XX fue bueno, en general las guerras son inútiles, pero esta sí que no sirvió absolutamente para nada, más que para enterrar cientos de miles de personas y gastar el dinero que no tenían ninguno de los dos países. Bien, pues esta guerra se sostuvo, yo recuerdo, toda mi infancia, así que hay cierto sentimiento anti-iraní dentro de Irak. Pero bueno, otra parte del país sí que siente que los iraníes son algo así como sus redentores. Pero bueno, el hecho es que Irán no le quedan muchas opciones, teniendo en cuenta el momento que atraviesa, más allá del pataleo, que es en lo que están. Es decir, el momento económico de Irán también lo hemos tratado aquí en la Contracrónica, en algunos programas de hace ya un tiempo. Bueno, pues económicamente no atraviesa por su mejor momento.
debido básicamente a las sanciones estadounidenses, también a la gestión del gobierno, que es esencialmente mala, la gestión económica del gobierno de los ayatolás. Vamos, Irán ha sido un caso de país gestionado económicamente de manera pésima desde los años 80, tanto por las decisiones económicas que iban encadenando los sucesivos gobiernos, como por los problemas militares en los que se han ido metiendo una y otra vez. Es cierto que la guerra contra Irak no la buscaron ellos, fue una guerra de agresión por parte de Saddam Hussein, se tuvieron que defender, pero aún así aquello les costó bastante. Pero es que incluso en época de paz tampoco han sido muy hábiles. Pero eso sí, estos últimos años se deben básicamente, especialmente los 2 últimos años, a las sanciones estadounidenses. Tienen problemas para exportar petróleo, la producción iraní, lo he ido a mirar, y pues es hoy casi la mitad de lo que era hace un año. La inflación es muy alta, está en el 50%, y la economía pues se va a contraer en 2019 aproximadamente un 9%. Es decir, que hay malestar interno. El año pasado, en 2019, empecé el año con 2 programas sobre Irán, sobre las manifestaciones que habían, y se han vuelto a repetir a lo largo del año. En noviembre hubo otra ola de manifestaciones. Vamos, tanto que el gobierno de Hassan Rouhani ha tenido que cortar el acceso a Internet 2 veces a lo largo de los últimos meses. Vamos, que no está en la mejor forma, no ya para enfrentarse a Estados Unidos, que por supuesto, y eso creo que ya lo he dejado claro, sino tampoco para buscarse problemas con Arabia Saudí o con Israel, que son sus vecinos más odiados, y contra quienes ha construido toda su política exterior. La política exterior de Irán es esencialmente regional, es decir, no se mete más allá de lo que considera su área de influencia natural. Podría pensarse en este punto que Rusia acudirá en su ayuda. Dirán, bueno, pues los rusos, que tienen todavía ciertos delirios de grandeza, pues apoyarán a los iraníes porque realmente odian a los estadounidenses. No, en absoluto. Decir eso es desconocer por completo cuál es el equilibrio de poderes en Oriente Medio. Putin no se mete donde no le han llamado. Eso por empezar. Mantiene una entente más o menos amistosa con estadounidenses y con israelíes. Cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, se dijo entonces que iba a haber cierta sintonía entre la Casa Blanca y el Kremlin, y así ha sucedido. Ha habido muy pocos problemas entre ambos. Para Rusia, Irán es básicamente un cliente de armamento, no es un aliado. No movió ni un dedo por ellos durante la guerra civil siria, cuando les atacaban, ni un dedo, más allá de las cuestiones puramente que las operaciones que se hicieron contra el Estado Islámico. Y no lo hará ahora, que está arruinada y que apenas alcanza para pagar el armamento que le compran los fabricantes rusos. No olvidéis que el ejército iraní no se abastece de armamento estadounidense porque no puede desde hace 40 años. Es cierto que tienen aviones, y especialmente aviones de la época del Shah, pero claro, están todos, por supuesto, viejísimos y las pasan canutas para encontrar repuestos y para darles mantenimiento. La semana pasada el gobierno ruso se quejó, eso sí. Se puede uno agarrar ahí. Los rusos se quejaron de manera muy diplomática, eso sí, por el ataque contra Soleimani. Pero vamos, no pasará de ahí. Es simplemente algo que no les interesa, que no se les ha pillado, no se les ha perdido absolutamente nada allí. Además, luego hay otro elemento aquí. Un Irán demasiado poderoso, con Irak en sus manos, vamos a imaginar, ¿no?, que Estados Unidos se retira directamente y no quiere saber nada más de esto. Esto amenazaría su posición en Siria, y eso al Kremlin pues no le conviene en lo más mínimo. Otra cosa distinta es para Estados Unidos, que tendrá que recrecer su presencia en Irak, reducida a su mínima expresión tras la retirada del año 2011, lo que anticipa, y lo digo ya, enfrentamientos entre las milicias proiraníes, los kurdos del norte y las fuerzas del gobierno. Y esto se verá con los estadounidenses que andan por ahí. A ver, no es el mejor escenario para Donald Trump, que quería evitar algo así en pleno año electoral, pero bueno, es lo que se ha encontrado. Bueno, yo creo que solo hay que esperar a que Trump no cometa los mismos errores que sus antecesores en el cargo. Es decir, no puede invadir el país, como en el año 2003, pero tampoco dejarlo completamente a su suerte, porque las consecuencias son fáciles de imaginar. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Tenemos hoy una noticia mierder, la primera del año, que nos trae Vicente desde Valencia. Buenos días, Fernando.
Lo que te voy a mandar a continuación no sé exactamente si es una podenoticia o noticia mierder o simplemente no sé. Lo que sí que sé es que se ha vuelto ya costumbre y tradición que todos los años, cuando llega la cabalgata de Reyes Magos, el colectivo de afroféminas, que representa mujeres afrodescendientes y racializadas, se queja de mm, la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, que es la cabalgata de Reyes Magos más antigua de España y en consecuencia la más antigua del mundo, porque creo que solo lo hacemos aquí. El caso es, este colectivo considera que es, entre comillas, lo voy a leer tal cual lo pone, es la manifestación de blackface más ofensiva y violenta de Europa. Y, entre comillas, again, contribuye a normalizar en el imaginario colectivo el periodo esclavista como algo inofensivo y sin consecuencias. Bueno, en fin. Eh, para los que no sepan, porque a lo mejor no saben en qué consiste exactamente, la cabalgata de Reyes Magos de Alcoy es algo completamente distinto a todas las demás. Yo cuando veo a la cabalgata de Reyes Magos de Madrid sin ningún motivo de no quiero ofender a la gente de Madrid, es que no tiene que ver, porque básicamente eso es la cabalgata del Corte Inglés o lo que sea, o Televisión Española, lo que sea, que pues eso, los niños muy contentos, pero es que para mí la cabalgata es que literalmente los pajes te traen los regalos a casa. Entonces, claro, tú, pues hasta una edad avanzada, que normalmente el resto de España, evidentemente, ya saben que los reyes son los padres, tú te crees que que los reyes son reales, porque literalmente te han traído un regalo a casa, ¿sabes? Van con escaleras por las calles. Bueno, son 4 calles de Alcoy, es decir, tienes que ser muy afortunado para que. Porque, a ver, yo en mi caso es que teníamos amigos que vivían en las calles principales y por eso podían venir a nuestra casa. Pero bueno, el caso es que si es un afortunado y todo eso, que tienes acceso a estas calles, literalmente te vienen los pajes con escaleras, suben a tu balcón o a tu casa y te llevan el regalo. Por supuesto, todo esto sin ningún tipo de seguridad que evidente. Es decir, eso sí que es otra cosa que no se cuestiona en absoluto, que es la inseguridad con la que los jovencitos suben las escaleras. Bueno, el caso es que el motivo principal por qué este, entre comillas, blackface, es precisamente para que tus familiares no te reconozcan, porque, es decir, si tu primo ve que le está dando un regalo, pues evidentemente ya sabes que eres tú y ya el cuento pues se ha fastidiado, ya no saben que. Es decir, la gracia es que se crean que los Reyes Magos son verdad, hasta y todo eso. Claro, encima es que esto es maravilloso porque está súper bien organizado y todo eso. Es en plan, la gente va a las filas, que son donde se organiza la fiesta de moros y cristianos, los grupos que organizan la fiesta de moros y cristianos, que es también una gran tradición de Alcoy, y llevan ahí los paquetes y luego esos paquetes se redistribuyen. En fin, que esto es una cosa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y de hecho, cuando mi madre era pequeña, se ve que cuando terminaba la cabalgata terminaba todo con un coche que ponía Festa que le arriba al cor, agáfalas en sepor, que quiere decir en valenciano, fiesta que te llega al corazón, abrázala. Espera, a ver. Festa que le arriba al cor, agáfalas en sepor. Abrázala sin miedo, perdón, es que ahora no me venía. En fin. No conocía yo ni que la de Alcoy fuese la cabalgata más antigua de España, tiene, ya lo he visto en las noticias, tiene 133 años de antigüedad, ni que fuese una cabalgata tan especial, de verdad, Vicente. Vamos, que me han dado ganas de verla, solo por lo que he podido leer. La verdad es que me parece una tradición preciosa, si te soy sincero, esta de los pajes, llamados negrets, ahí en Alcoy, porque van con la cara pintada de negro. Y veo que además es algo que lo siente el pueblo, como bien nos has dicho. A mí todas estas tradiciones que nacen desde abajo me encantan. Supongo que a la asociación esa, no sé, le habrán hecho una pedorreta o algo así. Si yo fuese alcoyano, te aseguro que se la haría, porque no veo que ofenda a nadie. Es más, me parece una tradición bonita. Además, aquí todos somos afrodescendientes, así que no se atribuye a la exclusiva esa de que el origen de la especie, de que ellos son los únicos afrodescendientes, porque el origen de la especie es, de toda nuestra especie, está en África. Si quieren protestar contra la esclavitud, lo cual me parece muy bien, pues bien, pero que vayan donde hay esclavos, como Mauritania, donde la esclavitud, por cierto, además es algo que se transmite por vía sanguínea. Es decir, que el hijo de un esclavo será esclavo. Se calcula que en el mundo hay unos 15 millones de esclavos, quizá hay alguno más, ¿eh? Pero vamos, esto recuerdo la cifra de cuando hice aquella contrahistoria sobre la esclavitud.
Pero bueno, todos están fuera de Europa, ¿eh? En Europa no hay ni uno. Y sí, en cambio, muchos en África, especialmente en el África tropical. Es decir, negros esclavizando a otros negros. Así que si estas afrodescendientes quieren protestar contra esto, ya saben dónde tienen que hacerlo. Yo las apoyaré encantado, además, porque la esclavitud me parece una aberración. Pintarse la cara de negro, sin embargo, no me la parece en absoluto. Seguimos con Raúl, un oyente de Málaga, que tiene una cuestión sobre el debate de investidura. Buenas, Fernando. Estuve anoche escuchando con mucho interés tu vídeo sobre esa investidura a cara de perro, como tú la has llamado. Y he de decir que estuve viendo con mucho interés al completo tanto el debate de investidura, desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche de forma completamente literal, y las votaciones, así como la intervención de Bildu. Y tú nos hablaste de que el Partido Socialista aplaudió la intervención de Bildu. Sin embargo, es bueno luchar en contra de los de los bulos, perdón, que corren por redes sociales. Y es que el Partido Socialista no aplaudió en ningún momento la intervención de Bildu. Hay un momento en el que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, eh, alude a la libertad de expresión de los parlamentarios cuando está hablando la portavoz del grupo parlamentario Bildu. En ese momento el Partido Socialista empieza a aplaudir porque estaban en alguna forma diciendo a la bancada popular, oye, mira, tranquilizaos ya y vamos a escuchar a la parlamentaria. Em, Sin embargo, desde de algunas zonas de orientación de derecha, más concretamente la página web oficial de Vox, subió un vídeo cortado en el que solo se veía al Partido Socialista aplaudiendo y mientras que se enfocaba a la portavoz del grupo parlamentario Bildu. Ese vídeo apenas duraba 10 segundos y es verdad que ha tenido muchas visitas, miles de visitas. Entonces es importante puntualizar eso para que no haya confusión ninguna. Y tú, de hecho, por ejemplo, caíste en el vídeo en esa situación, cosa que no te culpo. Uno ve ese vídeo y se lo cree, pero completamente. Muchas gracias y enhorabuena por tu programa. Pues mira, he vuelto a buscar ese momento en el debate, lo tenéis en el canal de YouTube del Congreso, dura casi 4 horas, eso sí. El aplauso de Marras está en el minuto 28, cuando Meritxell Batet trata de poner calma en el hemiciclo, diciendo que la libertad de expresión, estaba hablando en ese momento Mercedes Aizpurúa, y pues dice que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de nuestra Constitución, etcétera, y ahí los socialistas aplauden. Pero eso sí, con Merche Aizpurúa en la tribuna, después de que ésta atacase al rey, y antes de que dijese que hay que saltar, y es literal, lo tenéis en el vídeo, el candado del 78, es decir, que hay que cargarse la Constitución. Evidentemente los diputados del PSOE aplaudían a Batet, que es del PSOE, pero en tanto que estaba Izpurúa ahí diciendo lo que decía, que en fin, no os lo repito, pues parecía que quien aplaudían era Izpurúa. A mí la libertad de expresión me parece muy bien. Vamos, soy el primer defensor porque me dedico a este oficio, pero vamos, yo procuraría evitar aplaudir cuando alguien como Mercedes Aizpurúa está en la tribuna de oradores, que se exprese todo lo que quiera, le asiste el derecho a expresarse, por supuesto, pero de ahí a verse recompensada con un aplauso, aunque no fuese para ella, pues hay un trecho muy grande. Mira, aplaudían, y esto te lo digo ya, Raúl, aplaudían porque Izpurúa les estaba prometiendo la abstención, cosa que hace en ese momento, lo que les mantiene en el gobierno. De haber dicho que votaba que no, te aseguro que se hubiesen quedado como estatuas. Es decir, que por mucho que hubiese dicho Meritxell Batet, no hubieran dicho absolutamente nada, pero estaban encantados y emocionados porque la otra acababa de decirles que se iba a abstener y les iba a permitir seguir en el gobierno. Bien, vamos ahora con Luis, que también tiene un comentario sobre el debate de investidura. Hola Fernando, con esto de la investidura que ha salido de Pedro Sánchez, la última que ha habido, me ha venido a la mente una serie de ideas. Por ejemplo, una muy grave, gravísima, que no sé si lo has visto, pero le han censurado un tuit o algo que ha escrito en Facebook, no recuerdo si era en una o en otra red social, a los de Vox. Habían puesto el vídeo en el que se aparece aplaudiendo a la señora de Bildu 2 o 3 veces no pone censurado, pero vamos, es eso, ¿no? Como información falsa proporcionada a través de maldito bulo. ¿No te parece que en este caso se está atacando a la libertad de expresión y falseando la realidad a través de gente como Neutral, que es de Ana Pastor, y el de Facua, si no recuerdo mal?
No, el de Facua no, Antonio Maestre. Y esta otra de Maldito Bulo, que son otros de La Sexta, que se han sacado de la manga como para cobrar, eso desde luego, pero como para poder imponer su ideología a través de la falsedad. Porque yo me he visto el vídeo y la verdad es que están aplaudiendo a la tipa esta de Bildu, a la redactora jefe de Gara, si no recuerdo mal. Y no a Meritxell Batet, como dicen estos de Maldito Bulo. Entonces, ¿no te parece como que es el Ministerio de la Verdad de 1984? Y por otro lado, lo que he visto de la Pascua militar, no sé si has visto una foto en la que están mirándole con odio pues Marlaska, La Robles y Pedro Sánchez, justo cuando empezó a defender a la Guardia Civil, el rey. No sé, me parece como que aquí tienen algo preparado por como eso, pero a la vez, por cómo están haciendo las cosas, creo que hay unas elecciones en nada, porque o sea, saben que va a haber unas elecciones en unos meses. Porque una de las cosas que veo es que están intentando conseguir que no les voten directamente Bildu o RC, sino que vayan a la abstención. Es decir, no quieren retratarse con ellos. Pudiera ser que, visto los resultados económicos que vamos a empezar a tener en los próximos meses, que venga Europa a frenarnos todo el déficit y todo esto que estoy diciendo, puede ser que estén viendo unas elecciones a menos de un año, en menos de un año. Es que es tan raro. Y además, todos estos acuerdos que cada uno es de un padre y de un padre o de una madre, me parecen como que unos atropellan al otro y entonces al final los presupuestos pues se quedan sin hacer porque se matan entre ellos. Y bueno, y después, oye, después está el tema de Revilla. Revilla ha dicho que no, pero yo creo que ha dicho que no porque sabe perfectamente que no le va a tocar nada, ¿no? O sea, no le iba a tocar ninguna inversión. Y lo cual me lleva a pensar que es que el de Teruel, que es el que de verdad ha ganado las elecciones, tiene algo que ver de enchufismo, porque no puede haber no puede ser que el tío esté aceptando una autovía que han dicho que no se va a hacer por temas medioambientales. O sea, puede que prevariquen si hacen esa autovía. Y ya por último, lo que has dicho de Garzón, ya esto es broma. O sea, no sé si has visto el tuit que ha puesto el de Facua. No me recuerdo el nombre de este Nacho, no sé cómo se llama. Bueno, pues Facua ha dicho, próximamente cambiaré mi biografía y lo sabréis en unas pocas horas. No puede ser que el señor Garzón vaya a enchufar a este y además la facilidad con la que están admitiendo que van a enchufar. Por ejemplo, hay otra información de que se sabe que van a meter a 50 personas. O sea, directamente a puestos muy importantes de enchufismo. Pero sobre todo, el más bestia, el más chulo de todos estos que he visto ha sido el de Facua, diciendo eso, que en breve voy a cambiar mi biografía, estaos atentos. No sé, me parece, encima que están haciendo cosas malas como el enchufismo, chulería. Bueno, perdona por haberte dado el coñazo y bueno, un saludo a todos y feliz año y nada, sigue dándole duro. Bueno, esto de Neutral, que tiene ya, no sé, 2 o 3 años de antigüedad, a mí la verdad es que me escamó desde el primer día que aparecieron, porque ya sabes aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta, es decir, no es necesario que digas soy neutral, primero porque es que no existe la neutralidad, punto, no hay más, y el periodista que os venga con el cuento soy neutral os está engañando, no existe la neutralidad como no existe la objetividad, lo que existe es la libertad de expresión, es decir, que cada uno pueda expresarse libremente y el lector o el oyente o el espectador decida qué es lo que o pueda escuchar a varios y hacerse una idea general. Pero decir, nosotros somos neutrales, no estamos ni con estos ni con los otros. En fin, estos son neutrales para lo que quieren. Desmontan los bulos que a ellos les interesan cuando no directamente se inventan otros, que les han pillado ya en unos cuantos. Bueno, uno el otro día, sobre la violencia machista. Un informe que publicaron en el que ocultaban de manera un tanto artera el número de niños asesinados por las madres. A ver, en el caso de Neutral se da además la circunstancia de que lo lleva Ana Pastor, la mujer de
de Ferreras, que es una periodista de La Sexta, con un sesgo izquierdista, pues yo creo que más que obvio. Es decir, que se ha erigido en juez y parte de todo esto. En fin, la clásica trampa. Vamos, yo desde el primer día que lo vi dije, bueno, pues ya está, han tomado la palabra neutral y se la han apropiado. Respecto a lo de las elecciones próximas, pues no sé cuándo llegarán, pero vamos, no creo que Sánchez termine la legislatura, como dije ayer, porque los miembros sobre los que está construido su gobierno son muy endebles. Y esto no tarda, ayer estaban llorando y tal, y estaban todos contentísimos, pero no tardará en verse, y además en verse en poco tiempo. Muy bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla también del debate de investidura. Como el debate de investidura no es un concurso sobre razones, dignidades o bondades, sino una cuenta para conocer quién tiene los votos suficientes, pues el asunto lo gana Pedro y sus mercenarios. Que los intereses de los mercenarios discrepan del interés general es palmario, y que el común interés entre los mercenarios y Pedro está sujeto a un oneroso pago también. Ese pago, a cargo de los contribuyentes y de las instituciones, es incierto, pero la deslealtad de los mercenarios es segura, excepto porque le temen más a unas nuevas elecciones que a la falta de soldada. En todo caso, ya sabemos de qué va a ir esta legislatura. Planes fantasiosos por prohibitivos, carreras por ver quién es más social y benéfico y tensión institucional para cuadrar el círculo vicioso catalán. No sabemos cuánto va a durar la legislatura, pero sí que se nos va a hacer larga a todos. Con el saludo de Pizarro. Y con esto terminamos el programa de hoy, miércoles 8 de enero, y os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que será jueves 9. Así que yo estaré aquí y espero que vosotros estéis por allí. Hasta mañana, amigos.